Estuve hace un año por aquí, Sí. el 16 de mayo del año pasado, para plantear dos asuntos. Uno de ellos particularmente el de la bahía de Huira, el hecho de el proyecto para instalar una planta de amoníaco de la empresa GPO que implicará producir 2,000 toneladas diarias de amoníaco en ese lugar. En aquella ocasión planteé las diferentes circunstancias difíciles por las que ha atravesado este proyecto y la falta de atención en la administración anterior, en la que se prometió el diálogo con las comunidades. En 3 ocasiones la secretaria entonces del Medio Ambiente, María Luisa Albores, prometió y no asistió. El secretario de Gobernación, entonces Adán Augusto, igual. En aquella ocasión le dije que había pues la esperanza de las comunidades de poder tener un diálogo. Usted me dijo que sí, que se haría, que era absolutamente viable. Le pregunté si la secretaria del Medio Ambiente podría ir a dialogar. Me dijo usted que sí. Y luego, el 30 de mayo, tuve una entrevista, me invitó la secretaria Alicia Bárcena a dialogar y fue una entrevista pues realmente muy interesante porque ella expresó su compromiso de ir a dialogar. Le pregunté si sería con los 4 pueblos, con las 4 comunidades específicamente afectadas. Dijo que sí, el compromiso de respetar, dijo que tenía mucha preocupación por los humedales. No se cumplió la visita, ni de la secretaria ni de nadie más. Solo fue una pequeña comisión que no tenía ninguna facultad para resolver ni decidir nada. La verdad es que no ha habido ningún diálogo, ninguna atención a las 4 comunidades de Huira y la secretaria Bárcena incumplió su promesa y su palabra de atender, de escuchar y de viajar a escuchar allá a las comunidades. Este viernes ya se resolvió en primera instancia por un juez de distrito en Los Mochis, señalando que se desecha la impugnación de las comunidades de la bahía de Huira por varios temas, pero particularmente algo que en aquel momento yo mencioné. Dije que una parte del gobierno federal, la Semarnat, estaba litigando contra las comunidades. La argumentación que se tiene por la respuesta que ya dieron las autoridades de la Semarnat es el hecho de señalar que es improcedente absolutamente la solicitud que hacen los pueblos de la bahía de Huira. El pasado abril 16 fue presentado ante ese juzgado la respuesta de Julio César García Vergara, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, quien en pocas palabras, tengo aquí las copias de los oficios correspondientes, dice: no obstante la aceptación del acto reclamado por parte de la autoridad que represento, debe señalarse que el mismo debe ser considerado materialmente consumado, porque ha surtido todos sus efectos y en contra del mismo resulta improcedente la concesión de la suspensión que plantean las comunidades. Esto fue lo que dijo este director general de la Semarnat. Luego, con fecha 23 de abril, Lucía Sandoval Martínez, coordinadora de lo contencioso administrativo y judicial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresó pues lo mismo, el hecho de que no hay ninguna violación constitucional, no se causa ninguna afectación real a la esfera jurídica, pues los agravios planteados se sustentan en apreciaciones subjetivas y no acreditan vulneración alguna a derechos fundamentales. De hecho, se señala que la demanda fue presentada fuera del plazo legal establecido. Se dice que debieron haber impugnado 15 días después de que se notificara o se conociera de este asunto. Entonces, se señala que hay un exceso que en el fondo, y así lo establece esta respuesta de la Semarnat, se actualiza, dado que no se presentó a tiempo, según esta versión, la impugnación, se actualiza la causal de improcedencia por actos consentidos tácitamente.
Es decir, dado que no estuvieron, según esta versión, en el tiempo adecuado, eso implica, según la Semarnat, que hay una aceptación tácita. Dicen además que esta demanda, que implica el señalamiento de riesgos en materia ambiental, de salud y acceso al agua, esa afirmación carece de sustento fáctico actual, en tanto que la referida instalación no se encuentra en operación ni existe evidencia de que se estén generando en estos momentos los efectos perjudiciales que se alegan. Y dice también que se está en presencia de actos consumados de modo irreparable, es decir, aquellos que han producido la totalidad de sus efectos y respecto de los cuales no es posible restituir material o jurídicamente a la parte quejosa en el goce del derecho que estima vulnerado. Como le digo, realmente ha sido pues una crónica de un desenlace anunciado, es decir, todo este tiempo no hubo la atención adecuada, no se dialogó, no se visitó a las comunidades y lo único que se ha dado es un tiempo perdido que ahora les es reprochado a las propias comunidades en el sentido de plantear que ellos han tenido la culpa. Hay un tema también que es el relacionado con el uso ilegal de bienes de la nación en la plataforma marítimo terrestre de ese lugar. El juez, para tener la opinión de las partes, para tener la visión adecuada, convoca, conforme a la ley, audiencias constitucionales. De esas audiencias constitucionales, 20 veces se ha diferido, 6 en este año. Es decir, no se ha escuchado, no se ha atendido y como no ha habido esa audiencia constitucional, la Semarnat dice que no puede entrar a verificar si ese terreno de zona marítima terrestre tiene un uso ilegal o no. Es una historia, Presidenta, que creo que es necesario plantearlo en términos de lo que está sucediendo allá. Tal vez en el último de los hechos relevantes como gobernador de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, él, cuando comunidades del movimiento Aquí No impidieron que se instalara la primera piedra de otro proyecto, el de metanol, Rubén Rocha Moya dijo que era cierto que no se había hecho ninguna consulta indígena en el caso de metanol. No estoy hablando de GPO, sino de metanol, Mexinol, la empresa. Dijo además que iba a venir él a informarle a usted de que en Los Mochis, en Topolobampo, había un rechazo a los polos de desarrollo. Ese día, en una intervención grosera del embajador Ronald Johnson, dijo en otro lugar, en un hotel de Los Mochis, que la inversión no podría llegar mientras no hubieran circunstancias favorables y que no hubiera corrupción. Para el mes de junio se está avanzando para que esté la respuesta sobre el caso específico de Mexinol metanol. Todo esto se lo planteo, Presidenta, porque pareciera que es muy poco el espacio posible que queda. Las comunidades van a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 11 relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitieron recomendaciones preocupados por el daño al medio ambiente, por la falta de respeto a las comunidades, por el daño al ambiente, a la cultura y a la sociedad de ese lugar. Como observación personal, me parece, se lo dije en su momento hace un año a la secretaria Bárcena, le mostré los trípticos del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Economía, donde ya se anunciaba como un hecho consumado la instalación de la planta de amoníaco de GPO y la planta de metanol llamada Mexinol. Pregunto, Presidenta, si la secretaria Bárcena incumplió esto por alguna instrucción, si usted supo que no iba a asistir, qué deben hacer las comunidades que nunca han sido escuchadas directa y físicamente por ninguna autoridad.
Queda todavía un camino legal, porque van a impugnar ante tribunales colegiados. Pregunto, ¿la Semarnat va a seguir litigando contra las comunidades de la Bahía de Huira? En primer lugar, hace un año que estuviste comenté que hubo una consulta pública. Puedes no estar de acuerdo tú con la consulta, pero durante el periodo del presidente López Obrador hubo una consulta pública que ganó el que se desarrollara la planta. Entonces no es cierto tampoco que no se atendió a las comunidades, que no se ha ido para allá. Incluso hubo una consulta a la sociedad de si se desarrollaba la planta o no se desarrollaba. 7. Segundo, hay una manifestación de impacto ambiental. En la manifestación de impacto ambiental siempre hay un periodo para la consulta pública y en ese momento se visitó a las comunidades, se platicó con ellos y después también se fue, incluso personalmente. Estuve en la zona y hablé con las comunidades. Ahora, de que yo me comprometía que fuera Alicia y tiene que ir, pues eso tiene que ir, ¿verdad? Si no ha ido, tiene que ir y hablar con las comunidades. Pero no se puede plantear una idea de que el gobierno está contra las comunidades y que nunca se les ha tomado en cuenta. Son dos proyectos que iniciaron en el gobierno del presidente López Obrador, se hicieron las consultas, salieron favorables y hay algunas personas de las comunidades que no están de acuerdo y hay que atenderlas, hay que trabajar con ellos. Pero tampoco es que no ha habido ninguna comunicación y pues le comento a Alicia para que pueda ir a revisar ambos lugares y hablar con la gente. Son 4 comunidades las que rodean la Bahía de Huira y las que serían abiertamente afectadas. Esas 4 están absolutamente en contra. 4. Se planteó que se hiciera la consulta a 11 comunidades, 7 no son afectadas directamente y durante ese tiempo comprobado hubo reparto de despensas, reparto de obras, reparto de dinero, promesas de empleos para que esas 7 comunidades votaran a favor. Pero las 4 comunidades que están directamente afectadas están totalmente en contra y no han tenido ninguna atención del gobierno federal. Puede ir la Secretaría de Medio Ambiente y desde aquí… Que ya no va a servir de mucho porque ya el resultado jurídico no es el que le digo. No, considero pues que no es correcto que digas que no se ha atendido a nadie, porque incluso hasta personalmente platiqué con ellos en una ocasión que estuve en Topolobampo. Brevemente. Entonces… se ha atendido, se ha revisado, como en muchos otros casos, cuando hacemos los trenes, cuando se compra derecho de vía, cuando se hacen otros proyectos, se trabaja con las comunidades y se ve la viabilidad o no. Recientemente, por ejemplo, en Tula, que íbamos a hacer un parque de economía circular, la gente no estuvo de acuerdo y movimos el proyecto a otro sitio, buscando siempre trabajar con las comunidades. En este caso, es un proyecto que ya venía, ya se había aprobado y vamos a seguir hablando con las comunidades. Pero así de que no se ha hablado nada y de que estamos en contra de las comunidades con este proyecto, pues ahí sí difiero de tu visión. Sí, también lamento diferir e insistir en que diálogo, análisis directo no ha habido con las comunidades. Y segundo tema, decirle pues que la posición del gobierno federal es no escuchar la postura de esas comunidades. Es lo que está diciendo la Semarnat con los datos que le estoy mostrando. Sí. Son la respuesta de la Semarnat. Pueden no estar de acuerdo, es decir, con el planteamiento que pueden hacer algunas personas de las comunidades, porque tampoco son las comunidades. Que tiene que haber diálogo, completamente de acuerdo, y tiene que ir Alicia, más si se comprometió a ir a hablar con las comunidades. Pero hay muchas otras gentes que están de acuerdo y hay un análisis de impacto ambiental que se hizo y una consulta pública que se desarrolló. Cierro nada más preguntándole si confirmamos que la posición del gobierno federal por la Semarnat es decir, que no hay viabilidad para los puntos de vista de los que objetan la instalación de esa planta. Bueno, no conozco en particular cuál es el planteamiento que están haciendo en particular en este caso. La Semarnat puede ir a hablar con ellos, pero se hizo una valoración y una evaluación.